Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar. Vamos a ver la segunda parte de este tema de la sabiduría. Son temas, aun cuando son introductorios, eh, son muy extensos. No lo podemos ver todo, pero en el estudio pasado estuvimos viendo cómo Dios le ayudó a Abraham a darse cuenta de que sí, verdaderamente confiaba en Dios a plenitud y que aun cuando le pidió algo extremadamente difícil, Abraham sabía que Dios se proveería de un cordero, de un carnero para el sacrificio, demostrando así que confiaba en que Dios lo ayudaría, en que Dios lo iba a sustentar y le mostraría el camino a seguir para que con limpio corazón él pudiera adorarlo sin ningún estorbo, sin ningún impedimento. Eso es sabiduría. El hecho de poner en práctica lo que tenemos a la mano por hacer, sobre todo con la intención siempre de hacer la voluntad de nuestro Dios, poner en marcha todo lo que Dios quiere de nosotros, confiando en que Dios hará la obra en nosotros. Por eso nuestro tema, debemos poner toda diligencia, todo lo que esté en nuestras manos, en nuestro alcance, para poder llegar, para poder asirnos de esa sabiduría. Ese es el camino que nosotros tenemos para alcanzarla. Y sabemos que Dios usó su sabiduría para enseñarle a Abraham. Y él aprendió la lección. Pero ahora, ¿qué lecciones intenta enseñarnos Dios a nosotros? Porque al igual que con Abraham, Dios está trabajando silenciosamente en nuestras vidas y nos hace pasar por situaciones que a veces pueden llegar a desanimarnos. Muchas veces Dios en su gran sabiduría tiene la intención de hacer de nosotros algo que aún no hemos alcanzado. Y todo lo que nos pasa nos conduce a ese propósito, a ese fin que Dios tiene dentro de su gran sabiduría, porque quiere transformarnos, quiere hacernos a la medida, al molde perfecto que es Cristo. Tal vez nuestro Dios tiene pensado fortalecernos, tal vez en la paciencia, tal vez en la compasión, en la humildad, dándonos un poco de práctica adicional en esas áreas para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a fortalecernos, para ser más fuerte. Tal vez quiera enseñarnos acerca de la negación, para darnos mucho más. Tal vez quiere eliminar la tendencia que a veces tenemos algunos a la autocompasión o alguna forma de orgullo no percibida que nosotros tengamos por ahí o que no queramos sacar. Quizás su propósito simple y sencillamente es que nos acerquemos más a Él, que aprendamos a obedecer. Dentro de la gran sabiduría no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios proveerá. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sabemos. Pero el hecho es de que es nuestra responsabilidad, sea lo que sea. Dios trabaja para que esto se cumpla, para que el propósito que Él tiene dentro de su gran sabiduría y la cual nos comparte, se pueda llegar a dar. Tal vez a nosotros nos pueda parecer algo difícil a veces, frustrante, algunas cosas que pasan, que nos ocurren en la vida. Pero Dios sabe perfectamente lo que está haciendo.
Mientras tanto, no debemos poner o dudar de la sabiduría de Dios, ni siquiera cuando a veces estemos o nos quedemos a oscuras. Cada situación difícil que nosotros enfrentamos en la vida, Dios sabe perfectamente hacia dónde nos está dirigiendo. El apóstol Pablo decía ahí en la escritura, en Hebreos capítulo 12, verso 11, el apóstol Pablo por eso pone este preámbulo para ayudarnos a entender que a veces la dirección donde nos lleva Dios o donde permite que pasemos, a veces no es sencillo, no es fácil. Dice el apóstol, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y a veces pensamos, disciplina, ay, es que me está castigando. No, no siempre disciplina es castigo, aunque a veces así nos parece, ¿no? Porque sufrimos, porque nos duele, pero no siempre la disciplina es castigo. La disciplina es a veces hábitos que nosotros no estamos practicando o no estamos o ni siquiera lo tenemos a veces por la mente o nos falta. Por eso la disciplina es algo que vamos a hacer constantemente con un propósito. Por eso dice el apóstol, a veces no es causa de gozo, no estamos a veces familiarizados con tal o cual cosa. Tal vez yo no soy paciente y pues vienen a mi vida cosas que me van a ayudar a ser paciente. Así es que a veces cuando le pedimos paciencia a Dios, tenga mucho cuidado con lo que pide. Que a veces tal vez va a permitir más problemas de los que a veces estamos acostumbrados. Pero Dios está ahí. Una de las cosas que nosotros podemos ver es que cuando Dios va formando algo, lo forma con un propósito. Cuando vemos todo el mundo, Dios tenía un propósito y el propósito era que el ser humano tuviera una habitación. Por eso necesitamos entender que cuando Dios trabaja, no es sencillo, pero necesitamos confiar. Así es que a veces preguntamos o nos preguntamos, ¿qué cosas están pasando en tu vida que no están de acuerdo a veces en tu plan? Porque todos y cada uno de nosotros a veces llegamos al momento de duda. A veces surgen ese tipo de preguntas. ¿Por qué pareciera que Dios está en contra de algo que yo quiero, deseo, anhelo, algún sueño en mi vida? Y al igual que con Abraham, Dios quiere enseñarnos lecciones que nos van a ayudar a nosotros a transformarnos. Él quiere moldear nuestro carácter. Y solo cuando aceptamos esa voluntad en nuestra vida, cuando entregamos nuestra voluntad, entonces es cuando podemos ver frutos. Dios quiere de alguna manera que cuando llegue ese momento de su dirección, cuando llegue a nuestra vida, le podamos creer. Dios necesita ir quitando lo que nosotros hemos de alguna manera a veces construido, pero que no nos sirve. Entonces Dios llega y lo quita. ¿Para qué? Para formar a Cristo en nosotros. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que descansemos en Él. Dios quiere tratarnos con su sabiduría, pero sobre todo, Dios quiere darnos su sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, normalmente la gente lo traduce como conocimiento, pero va más allá. La sabiduría es la inteligencia
más la capacidad para trabajar y cumplir un propósito con un fin determinado. A veces la gente piensa que ser sabios implica conocer el porqué de las cosas que nos ocurren. Que puedes descubrir el significado de cada una de las situaciones en que Dios permite que nosotros pasemos para moldear nuestro carácter, pero ese es un error, porque con todo nuestro conocimiento nunca podremos llegar a conocer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, si no se trata del conocimiento, y la sabiduría que Dios quiere darnos no tiene que ver con el conocimiento del por qué ocurren las cosas, ¿de qué se trata entonces? La sabiduría es una herramienta poderosa que nos permite caminar junto a Dios, vivir una vida que sea de su agrado, ya que cada acción que hagamos o que podamos nosotros desempeñar en la vida mostrará quién es el que nos dirige, quién gobierna nuestra vida. Por eso muchas de las veces cuando pues la gente se acerca a nosotros y nos dice, oye, tú te pareces a tu mamá, tú te pareces a tu papá, hablas como él, te expresas como él. Pues porque los papás nos encargamos de eso, de tratar que nuestros hijos piensen de esta manera, se conduzcan de esta manera, que se comporten de esta manera. Imprimimos en ellos los valores que de alguna manera pues nos fueron inculcados para poderlos transmitir a ellos, sabiendo de que es lo que agrada, es la buena conducta dentro de la sociedad. Dios de igual manera trata en nosotros. Y Él quiere que nosotros podamos mostrar al mundo quién es el que nos está dirigiendo, quién está gobernando nuestra vida, quién mora en nuestro corazón. El escritor a los Proverbios por eso decía ahí en Proverbios capítulo 15, verso 1, la blanda respuesta dice, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿No es cierto? Todos lo hemos vivido y todos sabemos que eso es sabiduría pura, porque sí es cierto. Mi mamá siempre decía, más vale que haya un loco y no dos. Porque para que haya un pleito o pelea, se necesitan dos. Así es que no seas, decía mi mamá, no seas el que continúe esa locura. Nos da un consejo el proverbista impregnado de sabiduría. Y nos ayuda a cómo enfrentar a alguien que nos trata mal o nos levanta la voz. Me gritaste, pues vas a ver que yo grito más. Me insultaste, pues yo te voy a insultar 2 veces. Por eso la respuesta es acertada y justa. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva pone más leña en el fuego. Por eso, más que simple conocimiento, Dios quiere ayudarnos a hacer lo correcto. Y ciertamente la Escritura habla mucho de sabiduría. La Biblia contiene más de 200 referencias a esta palabra sabiduría. Capítulos también que hacen referencia a ella. Por eso me gusta mucho, por ejemplo, este capítulo que leímos, el capítulo 8. Porque es interesante cómo la sabiduría, la forma en cómo lo expresa, se personifica. Y dice que el que haya la sabiduría, haya la vida. Y lo interesante de todo esto es que alguien dijo que Él es la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es interesante cómo el escritor a los Proverbios nos habla
Los primeros 9 capítulos de este libro forman un sermón acerca precisamente de la sabiduría y la necesidad que tenemos nosotros de buscarla. Es un llamado que Él nos hace, un llamado urgente que Dios nos está haciendo y nos está mostrando para conseguir el propósito en nosotros. Decía el escritor allá los Proverbios, capítulo 4, el verso 7. Proverbios 4, 7. Decía el escritor, sabiduría ante todo, dice. Sabiduría. Entre todo lo que tú tengas planeado hacer, tal vez a futuro, tal vez ahorita en un presente, sabiduría ante todo, dice, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. ¿Se fija cómo nos hace ese llamado? Tenemos esa necesidad. Y más adelante en el verso 13, retén, dice el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Estas palabras del escritor, podemos ver cómo Dios quiere que comprendamos la importancia de ser una persona sabia. La escritura nos dice, antes de cualquier cosa, preocúpate por adquirir sabiduría. Ya que muchos de nosotros a veces dejamos esta búsqueda para otro día. Y nos preocupamos mucho más de cosas a veces materiales, pensando en que es lo básico, lo que de primera mano, antes que creer en la instrucción que Dios quiere darnos. El Señor le decía, no te afanes, ¿qué vas a vestir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? No se lo da a los seres que no trabajan, a los pájaros, a la hierba, a las flores, no trabajan, no hilan, y Dios les da. Y por eso el Señor decía, pues nada más pónganse a pensar, si a ustedes los ama, ¿no les va a dar lo que necesitan? Por eso la sabiduría es importante para el ser humano. Tan importante que Dios nos dice que la cuidemos, porque ella es nuestra vida. Por eso nos dice y nos exhorta, y veíamos ahí en parte de la escritura, no se quiere quedar ahí. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versos 34 y 35. Proverbios capítulo 8, versos 34 y 35, decía el escritor, bienaventurado, dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando, dice, a mis puertas cada día, aguardando, dice, a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará, dice, el favor de Jehová. Por eso nos habla de ciertas verdades importantes para cada uno de nosotros. Desde el momento en que nosotros podemos ver la palabra bienaventurado, entendiendo de que esta palabra significa felicidad, alegre, contento, dichoso, entonces la Biblia nos dice que si ponemos atención a la sabiduría, si la buscamos a diario y la encontramos, entonces vendrá la felicidad a nuestra vida. Y entonces viene o surge tal vez la pregunta de conciencia. ¿Estamos viviendo una vida feliz?
¿Trabajamos con ese contentamiento en nuestro ser? ¿O es una carga el levantarse por las mañanas para volver a trabajar? ¿En verdad disfrutamos de lo que hacemos a diario? ¿O ya se nos hizo una carga o una rutina o una costumbre tediosa el vivir así? Ciertamente dice la Escritura que la sabiduría nos trae alegría, felicidad, gozo, pero sobre todo vida. Por eso nos dice el escritor que cuando encontramos realmente la sabiduría que viene de Dios, podemos vivir realmente y no solo sobrevivir diariamente, como el mundo lo hace. Dios quiere que tengamos vida y que disfrutemos de ella. Otra cosa que nos enseña esta escritura, la podemos ver ahí el siguiente verso, Proverbio 8:36. Todo el que rechaza la sabiduría, rechaza la vida. Y si rechaza la vida, por ende, rechaza a Dios, porque la vida viene de Él. Por eso decía el escritor, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. ¿Cuántos de nosotros amamos la muerte? ¿A alguien ya le gustaría dejar este mundo? ¿Ya nos gustaría tener una cita con la muerte? Amamos la vida, ¿no? Nos gusta la vida. Pero la Biblia nos dice que quienes rechazan la sabiduría de Dios aman la muerte. Así es que la pregunta es, ¿a quién queremos amar más, la vida o la muerte? Dios quiere que amemos la vida porque precisamente esta viene por conocer la sabiduría de Dios. Por eso viene la pregunta de conciencia para cada uno. ¿Qué decisión vamos a tomar este día? Encontrar la sabiduría nos permite estar bien con Él. Por eso la decisión está en cada uno de nosotros. Dios es tan grande que nos deja elegir, respetando así la libertad que Él nos ha dado. Y lo que Él quiere ver es que cada uno, por decisión propia, podamos nosotros elegir. Podamos nosotros elegir la sabiduría que viene de Él por sobre todas las cosas, por sobre todos nuestros anhelos, deseos, planes, proyectos. Que sea una prioridad de nuestro diario caminar. Decía la escritora de los Proverbios en el capítulo 9, verso 4 y el verso 5, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos, dice, de cordura, les decía, venid, coman del pan, beban del vino que yo he mezclado. El Señor nos dice, ven, joven inexperto. A los que tal vez les falta la prudencia, les dice, ven. Necesitamos entender que a veces somos imprudentes. Por eso nos llama así. Porque a veces en nuestro actuar no o está falta la prudencia. Actuar sin entendimiento, sin cautela, sin medir, sin meditar,
A veces tan solo vivir por vivir. A veces pensando que nada malo va a pasar. Y es como vive el mundo. Por eso Dios quiere que nos volvamos personas prudentes. Por eso nos invita a conocer la sabiduría. El apóstol Pablo decía ahí en la carta a los Efesios, capítulo 5, versos 15 al 17, nos exhorta y él nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, dice, sino como sabios. ¿Y cómo es? Pues aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Pues porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, imprudentes, sino dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí es donde implica la sabiduría, el entender los mandamientos de Dios y llevarlos a la práctica. El entender el mandamiento de Dios y acatarlo antes de lo que yo sienta, crea o piense o quiera. Por eso les puse el ejemplo de Abraham con Isaac. Porque no es sencillo. En verdad, si a mí me lo hubiera pedido, aunque tengo 3 y a veces uno que otro me saca más canas verdes, no le doy ni uno. Es difícil. Pero él estaba confiado. Él sabía que de una o de otra manera Dios proveería. ¿Cómo? No sé, pero Dios va a proveer. El apóstol Pablo escribe no solo para un grupo de personas o para alguien en específico. El apóstol entiende que es de vital importancia el hecho de que todos, sin excepción, podamos adquirir la sabiduría que emana de Dios. Les dice a la iglesia ahí en Colosas, Colosenses capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo les decía: por lo cual también nosotros, desde el día, dice, que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Les dice más adelante en el capítulo 4, en el verso 5, para que puedan andar sabiamente. ¿Con quién? Los de afuera. A veces entre nosotros sí nos podemos saludar, hermano, Dios te bendiga, y aquí pues podemos estar felices, pero nuestra responsabilidad es allá afuera, porque nosotros somos reflejo de lo que Dios quiere, demanda, estipula. Nosotros somos el reflejo de sus mandamientos. Y la gente tiene que ver esa diferencia. ¿Cómo? Andando sabiamente, poniendo en práctica sus mandamientos. Que la gente nos pregunte: oye, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué hablas diferente? ¿Por qué no maldices? ¿Por qué esto? Si mira cómo te están tratando, tú tratas bien a las personas, les hablas de la mejor manera, correcta, te conduces, etcétera. La gente tiene que ver esa diferencia. Por eso el apóstol Pablo les decía: andando sabiamente con los de afuera. ¿Por qué? Pues porque el tiempo se va y no regresa. Las oportunidades llegan y si no las tomamos, quién sabe si vuelva Dios a tener confianza en nosotros. Santiago también se suma al esfuerzo de ayudar a los creyentes a buscar la sabiduría que viene de lo alto. Entendiendo que como creyentes fieles a Dios, y que por eso estamos en el mundo donde
el pecado impera en todos lados. Así es que es importante y crucial que cada uno de nosotros podamos someternos a la sabiduría de Dios para que podamos salir avantes de cualquier situación en la que podamos nosotros pues involucrarnos a diario. Santiago decía en el capítulo 1, versos del 5 al 7, su recomendación y lo que él decía es que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios, el cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche. Entonces, Dios está ahí, sabe que tenemos necesidad, pues dice, se supone que entonces tú vas a venir y entonces pues lo vas a pedir. Y Dios lo da sin reproches. Dice, y le será dada. Pero pida creyendo, dice. Pida creyéndolo. No dudes. Porque si dudas, entonces es como a lo mejor no lo da o a lo mejor no viene. O tal vez yo soy malo, no me va a dar. Porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y anda de una parte para otra. Así es que dice, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En todos estos pasajes nosotros podemos llegar a comprender que la sabiduría es algo que no está en nosotros, pero que el hombre necesita, que gracias a Dios está dispuesto a entregarnos de su sabiduría de forma gratuita. Dios quiere darnos. Y además sabemos que es algo que es bueno para nosotros. Pero ¿cómo? Uno puede preguntarse entonces, ¿cómo puedo obtener sabiduría? Cuando podemos leer las Escrituras, nos podemos dar cuenta de que nos enseña de que hay requisitos previos para nosotros, de tal manera que podamos obtener esa sabiduría necesaria para agradar a nuestro Dios, para poder salir triunfantes, avantes en este mundo, haciendo la voluntad de aquel que nos llamó. Por eso tenemos primero que aprender a respetar a Dios. El escritor a los Proverbios, él decía, Proverbios capítulo 1, verso 7, decía el rey Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría. Desprecian, dice, la enseñanza. Y tal vez cuando escuchamos este tipo de pasajes y cuando oímos que se dice o que se habla acerca del temor del Señor, que es el principio del conocimiento, de la sabiduría, a veces entonces la gente empieza, y en nosotros mismos, a pensar, ¿qué significa esto del temor a Dios? ¿Acaso debemos de sentir miedo de Él? Porque es normal el hecho de leer esta parte y cuando vemos temor, viene a nuestra mente el miedo. Pero no se trata de eso. El temor al que se refiere cuando habla del Señor va ligado al respeto que sentimos por Dios. Y es bien curioso cómo la gente de alguna manera tiene este cierto respeto. Ahorita acaba de entrar una persona, se para ahí en medio, se persina, se va. Es un respeto que tiene, pensando que se habla de Dios y la gente se detiene
mal infundado, mal dirigido, pero al fin y al cabo siente esa necesidad. Temor a Dios es ese respeto que sentimos, esa reverencia. Los judíos tenían muchísima reverencia hacia Dios. De hecho, ellos no hablan de Dios como tal, como Padre. No, ellos no. Porque es un respeto excesivo, donde ellos no pueden decir Abba Padre. Para ellos sería herejía, sacrilegio, algo que no se puede. Ellos no tienen esa relación. Sienten esa reverencia, pero no han llegado a ese respeto que los lleva al amor de Dios. Y entonces surge la pregunta, ¿respetas a Dios? Tal vez pensemos, yo respeto a Dios. Según el diccionario, es tratar a alguien con consideración por alguna cualidad, situación o circunstancia que la determina. Entonces, ¿consideras a Dios por lo que Él es? Quiero que veamos solo dos ejemplos de quien respeta y quien no respeta a Dios por lo que es. Y ya cada uno de nosotros vamos a determinar si respetamos o no respetamos a Dios. Dice la Escritura que quien no respeta a Dios, y podemos poner este ejemplo de Simón el mago. Este hombre, dice la Escritura que cuando él engañaba a la población con artes mágicas, y él con eso aparentaba ser alguien importante. Así es que cuando vio que con el poder de Dios la gente sanaba y se hacían milagros, entonces dice la Escritura que creyó al mensaje de Felipe y entonces se bautizó. Y cuando vio que con el bautismo se recibía el Espíritu Santo, entonces él ofreció dinero para que él pudiera tener ese don, para que él pudiera tener esa habilidad, pensaba él, de impartir el Espíritu Santo a quien quisiera. La historia la podemos ver ahí en Hechos, capítulo 8, versos 19 al 24. Hechos 8, 19 al 24, dice la Escritura, que Simón les dijo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba, dice el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, les decía, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de este tu mal y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel, dice, y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y entonces dice la Escritura que Simón le dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pero hay otra parte en donde vemos que alguien sí respeta a Dios. Ananías, Misael y Azarías, mejor conocidos ¿como quién?
como Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor levantó la estatua y mandó a todos los pueblos, reinos, naciones que estaban bajo su dominio, que cuando escucharan la música ellos tenían que adorarla. Y si no lo hacían, iban a ser echados al horno de fuego que el rey había preparado. Y estos 3 hombres fueron encontrados culpables por no adorar la estatua cuando escuchaban la música. Así es que el rey los tenía que interrogar para ver por qué no obedecían. Y a ver si estaban dispuestos a adorar la estatua o morir. Dice ahí en Daniel capítulo 3, verso 15 al 18. Cuando los interroga les dice, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, dice, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, les dice, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y entonces la pregunta interesante, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Y fíjese bien cómo estos hombres respetaban a Dios. Me gusta mucho la forma en cómo responde. Porque en el verso 16 les dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Ellos le están diciendo, esto no viene de nosotros. No somos nosotros. Lo que pueda suceder aquí no es de nosotros. ¿Por qué? Dice en el verso 17, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos 3 hombres sabían perfectamente que podrían matar su carne, pero no tenían ni siquiera la capacidad para llegar a su corazón, a su fe. Él podía llegar y matar su cuerpo, pero ellos sabían que el alma le pertenece a su Señor. Así es que ellos consideran más preciada su alma que su cuerpo. Y lo mismo que Abraham, es el mismo pensamiento. Tal vez yo pueda perder ahorita a mi hijo, pero yo voy a cumplir. Voy a adorar a mi Dios. ¿Cómo vamos a regresar? No sé, pero lo vamos a hacer. Estos 3 hombres, por eso también le dijeron, Él nos puede librar. Y si no nos libra, si a Él, dentro de su voluntad, no le place Él salvarnos, no importa, pero no vamos a adorar. No le vamos a fallar a nuestro Dios. Eso es sabiduría. El mundo diría, eso es tontería. Esa es imprudencia. Pero ellos están poniendo primero la voluntad de Dios, sus mandamientos, ante su propia vida. Por eso las Escrituras nos hablan acerca del temor a Dios y del premio que ese temor nos da. Y aun cuando no debería ser, que tendría que darnos alguna recompensa por buscar la sabiduría, aún así nuestro Dios lo hace.
El salmista decía ahí en el Salmos capítulo 111, el verso 10, decía el salmista: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, su alabanza permanece para siempre. Decía también el escritor a los Proverbios, capítulo 9, verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Job, capítulo 28, verso 28 dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. No podemos obtener la sabiduría que Dios nos quiere dar sin antes habernos hecho humildes. Y por eso a veces nos hace pasar por ciertas cosas para que nosotros quitemos todo aquello que no nos sirve. Para que nosotros podamos tener esa actitud de reverencia ante la santidad y soberanía de nuestro Dios. Es importante también que nosotros podamos reconocer que delante de Dios somos pequeños. Nuestro pensamiento no siempre está alineado con Dios. Por eso mismo, una de las cosas que tenemos que, para adquirir sabiduría, es renovar nuestra mente. Si queremos realmente introducir algo en nuestra mente, necesitamos primero sacar todo aquello que le está ocupando, que no nos sirve de nada, todo aquello que nos obstruye, todo aquello que nos impide crecer y ser mejores delante de Dios. El apóstol Pablo por eso les decía a la iglesia ahí en Roma, escribe ahí a los Romanos capítulo 12, verso 2, y él les decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol sabe que el mundo tratará de distraernos, tratará de llamar nuestra atención con todos los deseos que puede pronunciar, que puede mostrarnos. El escritor a los Proverbios es claro. Él decía ahí en Proverbios capítulo 2, versos 6 y 7, ¿de dónde viene la sabiduría? Y él dice: porque Jehová es quien da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hoy en día muchas personas declaran ser cristianos, pero no consideran el estudio de la Biblia. Muchos dicen conocer a Dios, pero ni siquiera leen la Biblia. Uno puede llegar a ser sabio siempre y cuando dedique el tiempo al estudio de su palabra. Si no, entonces la pregunta es: ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Él pide? Por eso el escritor decía a los Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, él decía: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego él decía en el verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios quiere bendecirnos con este don especial, con este don espiritual que es la sabiduría que proviene de Él, con la cual nosotros podamos hacer frente a la vida, para poder salir
bien librados de los deseos que el mundo nos ofrece y con los cuales batallamos todos los días. Pero necesitamos aprender a ser temerosos y no mirarlo como si fuera un Dios pequeño, sino que necesitamos respetar y entender su palabra, porque ella es la que nos ayuda a nosotros a conocer su corazón, porque para eso la tenemos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía el Señor. Adquiere sabiduría, decía el escritor, y esa es parte importante de lo que necesitamos hacer todos los días. Dios les bendiga, hermanos, dejo el lugar.